Dios le bendiga en esta mañana, que la paz del Señor sea con cada uno de mis amados hermanos, amigos, que podamos en esta hora compartir una palabra de reflexión, que podamos cada uno de nosotros estar unidos en el Espíritu para poder no solamente oír la palabra, sino también impartirla. Es importante para la impartición el hecho en que podamos, no solamente que yo pueda impartir, usted pueda ser, digamos, quien reciba esa palabra, porque esto es un conjunto. Bendigo a Mirta Rosales, gracias por estar conectada, que la paz de Dios sea contigo. Estamos comenzando con esta reflexión de la palabra y la verdad es que estamos en un tiempo bastante complicado desde todos los ángulos. Apóstol Carlos, un abrazo, te bendigo, querido amigo, hijo mío espiritual, Carlitos Ambrosetti, allí en Florentino Ameguino, provincia de Buenos Aires. Quiero compartir una palabra que seguramente hay preguntas en tu corazón, y Dios va a responder esas preguntas. María Barroso en San Luis, abrazo grande, Dios te bendiga. Dios va a responder esas preguntas a través de las diferentes enseñanzas. Dios siempre tiene una palabra para cada uno. Vuelvo y reitero, cuando hay un corazón dispuesto, Dios está más dispuesto que nosotros para hablarnos y para direccionarnos. En el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, vamos a tomar lectura de un par de versos ahí para compartir con usted. Verso 37. Dice la palabra de Dios: y le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y es palabra de Dios. Yo quiero que tomemos en cuenta esta palabra. En el verso 37 dice: yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Tome esto como una referencia principal. Y lo segundo, cuando en el verso 38 Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Entonces, la pregunta, digamos, el título de este mensaje sería: ¿qué es la verdad? Porque hemos, digamos, oído tantas veces, tantas cosas, se nos ha enseñado de todas formas el tema de qué es la verdad. Y nosotros muchas veces hemos entendido o no entendido, depende del grado que tenemos de búsqueda con Dios. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, es algo muy simple. Nosotros fuimos llamados a testificar de la verdad. Nosotros fuimos llamados a testificar de la verdad. Usted y yo fuimos llamados a testificar de la verdad. Usted es un testigo fiel de la verdad. Pero ¿qué pasa? Que usted no puede testificar de lo que no conoce. Bendigo a Flor Díaz, un abrazo grande, que la paz sea contigo, hija. Bendigo a Willy, abrazo grande, Willy, Dios te bendiga. Mi hijo también, espiritual, Willy. ¿Qué es la verdad? Yo soy un testigo de la verdad, pero para poder testificar de la verdad, yo debo primero conocer la verdad. Usted no puede testificar de lo que no conoce, usted no puede testificar de lo que no ha visto, usted no puede testificar de lo que no ha oído.
Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Decimos que la verdad son las Escrituras. Hoy tenemos o sea, hay un mover muy fuerte dentro del Evangelio que siempre ha registrado como que la verdad son las Escrituras. Y aunque tiene un cierto grado de verdad, entre comillas, valga la redundancia, no es la verdad a la que hace referencia Jesús. No es la verdad de la cual tenemos que dar testimonio, porque si vamos al caso, yo no puedo testificar de algo que está escrito. Cualquiera que lo lee puede dar testimonio entonces. También los católicos la leen. También las religiones del mundo leen. ¿Y cómo es que no conocen la verdad, Hugo? Dice en el capítulo 8 del mismo libro del Evangelio de San Juan, en el verso 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Presta atención a esto. Yo quiero que preste atención a cada palabra que estamos reflexionando hoy. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Vamos a entrar en este tema, que es un tema muy fuerte. Cada uno tiene una opinión diferente. Jesús le aclara cuál es el sistema para conocer la verdad. El sistema es ser discípulo. ¿Qué es lo que decimos nosotros los evangélicos? Somos todos discípulos porque vamos a la iglesia, somos discípulos de Cristo. No, tranquilo. Usted recuerde que usted no puede elegir ser discípulo de Dios. Dice la Biblia que Jesús escogió a sus discípulos. El discípulo es escogido por el maestro. El discípulo no elige al maestro. El maestro elige a su discípulo. Entonces, todo el mundo dice: yo soy discípulo de Cristo. La pregunta es: ¿Jesús te dijo que era su discípulo? Yuhu. Jesús dijo que era tu maestro y que él era tu discípulo. Sí, porque está escrito en la Biblia. En la Biblia está escrito muchas cosas. ¿Cuántas de las que están escritas se cumplen en tu vida o en la mía? Si nos basamos por lo que está escrito, hermano, tendríamos que vivir como reyes y sacerdotes. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque lo que está escrito en la Biblia está como una fuente de información de todo lo que Dios tiene para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que hacen lo que a Dios le agrada. Y ojo, no es porque vos vayas a la iglesia que todo lo que está escrito en la Biblia es tuyo. Te bendigo, Carol Acevedo, abrazo grande. No es porque tú vayas a la iglesia que todo, ya tengo todo. No, mi hermano. Esto es como ese proyecto que se dice, que me recuerdo antes. No, una vez salvo, siempre salvo. Usted le creyó a Dios, listo, ya está. Así no me diga. El apóstol Pablo dice: no sea que yo, siendo heraldo para otros, venga yo mismo y me pierda. Si él dice que se puede perder, porque no es una vez salvo y siempre salvo. Alábelo. Dorita Vázquez, abrazo grande, querida, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga un montonazo. Mire, el Señor le dice: si vosotros permanecieres en mi palabra. La palabra permanecer significa estar unido continuamente a la palabra. Yo a usted no lo veo abrazado a la Biblia todo el día. Yo conozco gente que se conoce la Biblia de memoria y sin embargo no es discípulo del Señor. Entonces no está hablando de la Biblia.
Jessy Garay, abrazo grande, hija, Dios te bendiga. Arturo Villega, pastor querido, Dios te bendiga. Entonces no está hablando de la Biblia, no está hablando de las Escrituras. No dice, y conoceréis las Escrituras y serás libre, no dice eso. Porque si no, hermano, los brujos, los curanderos, los que utilizan la Biblia, al leerla serían libres. Hay una revelación más profunda. Jesús mismo, Jesucristo dice, yo vine a dar testimonio de la verdad. Si Él vino a dar testimonio de la verdad, significa que Él no es la verdad. Reciba. Hola, ¿está aquí o no? No me va a dejar solo ahí, no se va a desconectar en este momento, que hay un momento de gloria. Aleluya. Si Él vino a dar testimonio de la verdad, significa que Él no es la verdad. Se lo voy a llevar minuciosamente para que usted entienda esto, porque esto es muy profundo y esto puede llegar a confundir a mucha gente. Noradir Rojas Requinjo, de allí de Bogotá, abrazo grande, mi amada hermana. Aleluya. Bien, escúcheme. Si vosotros permanecieres, permanecer, la palabra permanencia en el griego tiene una connotación muy profunda. Esta significa ser uno y no apartarse de la verdad que es la palabra en tu vida. No estoy hablando de la verdad, sino que la palabra es una verdad en tu vida. ¿Sí me entiendes? Que la palabra es una verdad en tu vida. Entonces, permanecer significa no solamente que yo he leído, sino que también he creído. Y tercero, he puesto por obra. Eso es permanecer. Cuando yo conozco algo, le creo a ese algo y pongo por obra ese algo. Pero si yo fallo en alguno de estos tres, ya no estoy permaneciendo en la verdad. Ya no estoy permaneciendo, en la palabra. Ya dejé de permanecer a la palabra. Entonces, el discípulo es alguien que conoce, cree y pone por obra. En la antigüedad, un discípulo conocía a su maestro, tenía una relación íntima con su maestro, le creía a su maestro y ponía por obra lo que su maestro le enseñaba. Jesús no está hablando de las Escrituras, Jesús está hablando de lo que Él expresó. Cuando Él dice mis palabras, Él está hablando de lo que Él enseñó a sus discípulos. Recordemos que las mismas Escrituras nos dan testimonio de la palabra. Yuhu. Las mismas Escrituras nos dan testimonio de la palabra y las mismas Escrituras nos dicen que Jesús le habló cosas secretas. Escuche esto. Apartados a sus discípulos y aún cosas que no fueron escritas en los libros porque no alcanzaban los libros. Entonces, cuando Jesús está hablando si permaneces en mi palabra, está hablando si permaneces en lo que te he enseñado. Si tú permaneces en lo que te he enseñado, lo voy a traducir a nuestro tiempo. Si tú permaneces en lo que te ha sido revelado, alábelo. Si tú permaneces en lo que te ha sido revelado. Porque, vuelvo y reitero, aquí dicen muchas cosas y hay muchas promesas, pero cuando Dios te revela una de estas promesas y permaneces en esa promesa te va a llevar a ser un buen discípulo. No todas las que están escritas, sino la que Dios te reveló, la que Dios habló a tu corazón. Esto, hermano, crea bastante disensión entre los diferentes y diversos pensamientos que tenemos como siervos de Dios. Siempre vamos a estar, no vamos a pensar todos iguales porque no fuimos hechos robots. Somos personas que tenemos libre albedrío y tenemos capacidad para pensar y razonar. Y otros tienen capacidad para oír. Alex Díaz, te bendigo, hija. Un abrazo grande. Presta atención a esto. Siempre vamos a tener alguna confrontación porque no todos pensamos iguales. Ahora lo importante es, vuelvo y reitero, porque aquí está la revelación de lo que estamos hablando. Cuando yo entiendo la verdad, esa verdad
me libera, pero me libera desde la ignorancia. Porque no hay atadura más grande, no hay cárcel más grande que la persona que es ignorante. El ignorante, hermano, aunque parezca sabio a los oídos humanos, es un hombre que no tiene libertad, está atado a su propio ego, a su propia vanidad, a su propia creencia de que sabe todo y que nadie puede enseñarle nada. El problema está que si sabes tanto, ¿cómo es que todavía estás igual y nunca has crecido? ¿Cómo es que sabiendo tanto, teniendo tanta sabiduría, seguís estando en la misma condición? ¿Cómo es que si se te reveló, no, yo no conozco la verdad porque conozco las escrituras? Y resulta, hermano, que esa verdad todavía no te liberó de ti mismo. Aleluya. Porque la primera liberación que necesitas es ser libre de ti mismo, del ego, del orgullo, de la vanidad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente. Y la palabra verdaderamente significa que hay discípulos que no son verdaderos. Alábelo. Dele gloria. Hay discípulos que no son verdaderos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Porque hay gente que cree que es discípulo, pero no es discípulo de Dios. Alabe lo que él vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y entonces cuando sos discípulos y conoceréis la verdad. La palabra conocer es una palabra de intimidad. No solamente refleja el conocimiento que yo puedo tener como una persona en el raciocinio, sino que habla de una intimidad. O sea que la verdad es un ente, entre comillas, para tener una referencia, es un ente vivo. La verdad es un ente vivo. ¡Yujú! Y yo debo tener intimidad con esa verdad. ¿Está aquí o no? No se vaya a ir, ¿eh? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y me encanta lo que dice en el verso 33. 8:33 de Juan, escuche. Dice, y le respondieron, linajes de Abraham somos, o sea, somos gente de fe. ¿Qué me venías a decir a mí? Yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe. Linaje de Abraham somos. ¿Cómo es que vamos a ser libres? Por la fe somos libres. ¡Wow! Para ser linaje de Abraham hay que conocer la verdad primero. Pero hay gente que cree que es gente que tiene fe. Esta razón nos llevó a que tengamos que lamentar humanamente el hecho de que muchos siervos de Dios, muchos pastores, perecieron en esta pandemia por la fe que decían que creían que tenían. No, yo tengo fe, soy inmune, a mí no me va a tocar el COVID. Y se murieron. Esa es la gente que cree que tiene fe, pero no tiene fe. Cree que son linaje de Abraham, pero no son linaje de Abraham, porque el ser linaje de Abraham significa estar bajo la tutela del Padre de la fe. Pero lo que tenemos que entender, Él es el Padre de la fe, pero Cristo es el autor de la fe. ¡Yujú! Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, ellos toman la palabra y declaran fe, dicen que son personas de fe, y toman la palabra literalmente, porque es lo que hacía en ese tiempo los discípulos. Somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Ellos lo tomaban naturalmente y Jesús le está hablando una palabra del Espíritu. Y es lo que ocurre hoy. A veces tú tienes una revelación espiritual. Eres un hombre que ha tenido una revelación, un encuentro con Dios. Cuando tú te acercas a Dios, Dios te revela cosas. Y quiero decirte algo. Y a ti te lo digo, tú sabes que yo te estoy hablando a ti. No busques la revelación. No busques la revelación. Pastor José Rodolfo Sasso, allí en Río Negro, abrazo grande, mi hermano, que Dios te bendiga. Escucha, no busques la revelación. Hay personas que andan buscando una revelación. No la busques. Porque el día que te enflaquezcas espiritualmente, Satanás, el diablo, va a aprovechar eso para llevarte a una revelación errónea. Porque tú andas buscando algo. Tú no busques la revelación. Deja que la revelación te encuentre. Hola. Vuelvo y reitero, dice que el maestro elige a su discípulo. Y Dios escoge a quién le va a revelar. Dios no le revela a cualquiera. Dios elige a quién le va a dar una revelación.
Mire, hermano, ¿sabe cómo nacen los adivinos, los falsos profetas? Cuando andan buscando algo que no se le perdió. Yuhu. Usted no busque lo que no se le perdió. Deje que sea Dios el que le dé lo que Él quiera darle. Porque recuerde que la palabra profética dice que la unción entra por la cabeza, o sea, y corre. No pueden estar el cuerpo, los brazos, las piernas pidiendo la unción, no. Cuando entre por la cabeza, que es Cristo, va a correr a todo el cuerpo y usted va a ser tocado por esa unción, usted va a ser tocado por ese poder. Pero usted no ande buscando lo que no se le perdió. Porque la revelación, amados hermanos, la da Dios a quien Él quiere, porque Él busca adoradores. Dios anda buscando verdaderos adoradores. El adorador es aquel que se rinde delante de Dios, no cantando, oh Cristo. No, mi hermano. ¿Qué dice acá? Al testimonio Santiago Palacios Sevillano, al testimonio nos remitimos. Al testimonio nos remitimos. ¿Y por qué le digo que nos remitimos al testimonio? Porque es muy simple. La palabra de Dios dice, Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, a ti no te tocará. Obviamente no lo vamos a limitar a Dios en su poder y en su soberanía. Si Él dice, bueno, hasta aquí llegaste, Huguito, hasta aquí llegaste. Sea con la pandemia, sea con como sea, hasta ahí llegaste. Eso yo no voy a limitar jamás a Dios. Nunca voy a limitar a Dios. Porque entiendo que Dios es soberano. Él tiene potestad para decir a vos te doy y a vos te quito. Chao. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, para siempre. Ahora, amados hermanos, en Argentina yo conocí un caso de un pastor que contagió a sus 200 feligreses que se congregaban con él. ¿Cuántos de esos que se contagiaron se murieron? ¿Quién fue el responsable? El pastor, porque él, como él era inmune, salió a todos lados y se contagió. ¿No llegará el día en que tendré que dar cuenta de eso? Yuhu. Amados hermanos, escuche esto. Judas fue designado por Dios para traicionar a Cristo. O sea, si vamos a lo real, Judas estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero no se quedó sin castigo. Yuhu. Entonces vos podés decir, no, yo estoy sirviendo a Dios. No, vos servís a Dios donde vos quieras, pero no conocés la verdad, porque si conocés la verdad, servís a Dios donde Dios dice, no donde vos querés. Hermano, tenemos un mal concepto del Evangelio, no conocemos las buenas noticias. La buena noticia es que el reino se acercó a nosotros. Escuche esto. Pero para que el reino se acerque a nosotros, tenemos que conocer la verdad. Alabe lo que Él vive. Escúcheme en esto. Acompáñame allí al libro de Juan, en el capítulo 16. Vamos a leer unos cuantos versos aquí para entrar ya en el tramo final de esta carrera. Escuche. Capítulo 16, versículo 5 en adelante dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Escuche esto. Este es un versículo, es un capítulo, es maravilloso. Ustedes dicen, Dios, Él dice que vino a dar testimonio, leíamos, vino a dar testimonio de la verdad. Y Él dice así, esto me impacta cuando dice el Señor, dice, pero yo os digo la verdad de lo que Él vino a testificar. Le dice a sus discípulos, yo les voy a enseñar la verdad. Escuche esto, yo les voy a enseñar la verdad. Dice, os conviene que yo me vaya allá. La verdad es que conviene que yo sea crucificado. La verdad es que conviene que yo padezca en la cruz, que muere, que resucite. Les conviene al mundo, le conviene a la creación, le conviene a todo ser viviente. Esa es una verdad. Es parte, una plataforma que forma la verdad. A ustedes les conviene. ¿Por qué me conviene? Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo. La verdad es que a ustedes les conviene que yo muera, sea crucificado para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Por qué les conviene? ¿Por qué está dando testimonio de una verdad fehaciente? Vuelvo y reitero, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Acá está digamos, el nudo de este meollo que estamos tratando de desatar. La verdad es el Espíritu Santo, mi hermano. A mí me impacta cuando la gente cree que sabe teología porque conoce las Escrituras. Y yo digo, wow, este todavía está atado en la ignorancia. Ignora las cosas de Dios. Mire lo que dice, es tan poderoso, hermano. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Yo quiero que preste atención. Lo que oyere. Esa palabra oyere significa oír ahora, continuamente. Estoy oyendo ahora, continuamente. Escuche. Y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea que va a hablar cosas que todavía no fueron hechas. Está diciendo Jesús. Dice, Él me glorificará, tomará de lo mío y os hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Escuche, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿En qué tiempo? Diga conmigo, hoy. El Espíritu toma de Jesús y nos hace saber hoy. Entonces, ¿cómo alguien puede decirme si no está en la Biblia, no es de Dios? Yo quiero que alguien me explique cómo alguien puede decir que si no está en la Biblia, no es de Dios. Si la Biblia dice que cuando se nos revele el Espíritu de verdad, cuando la verdad no sea revelada, ese mismo Espíritu va a tomar hoy lo de Dios y lo va a traer y me lo va a revelar. Hoy. No está hablando de lo que ya escribió, está hablando de lo que Dios habla hoy. Entonces tenemos un concepto equivocado de la relación con Dios. ¿Por qué no conocemos la verdad? Porque buscamos la verdad en las Escrituras. Y como lo dijo el Señor Jesús a los fariseos, ustedes buscan la salvación en las Escrituras y ellas dan testimonio de mí. Le decía Jesús, ustedes están buscándome en las Escrituras y yo estoy delante de ustedes. Y es lo que pasa hoy con la iglesia. La iglesia busca un montón de cosas en las Escrituras y Jesús vive, Cristo es real, Cristo está con usted y conmigo aquí en este momento. Y si Él vive, sigue hablando y usted puede oírle. Yo no puedo entender cómo alguien dice que no, Cristo vive, pero si no está escrito en las Escrituras no es de Dios. Si vive, habla. Yo he oído la voz del Espíritu Santo tantas veces, mi hermano. Él vive. Siempre cuento esto como una anécdota porque es algo sencillo, pero glorioso, hermano.
Me encontraba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Era tarde-noche y yo estaba recostado en mi cama. Y me gusta mucho jugar a los crucigramas, hacer crucigramas. Y estaba con un crucigrama haciendo. Y me faltaba una palabra que contenía 10 letras que sinceramente no tenía la más remota idea de lo que significaba cuando te dan, no sabía. Hermano, sinceramente, aunque hubiera nacido 10.000 veces, no iba a saber lo que decía ella, porque era una palabra científica que era imposible que yo la supiera. Estaba solo en mi habitación, estaba así. Y me largo a reír, porque digo, ¿cuándo yo voy a saber lo que dice acá? No, me largo a reír. Y cuando me largo a reír le digo, Espíritu Santo, solo tú la sabes, yo no la sé. ¿Sabe qué pasó? Automáticamente se me vino una palabra a la mente. Una palabra que en mi vida había oído. La escribí. ¿Sabe cuál fue el resultado? Esa era la palabra. ¿Quién lo sabía? El Espíritu Santo. ¿Quién me llevó a esa verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es real? El Espíritu Santo. ¿Quién vive? El Espíritu Santo. ¿Quién habla? El Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que la ignorancia de la gente lleve a que crean que saben mucho porque han leído y estudiado la Biblia? Usted no sabe nada, usted lo que sabe es todo terrenal. Usted tiene una revelación terrenal, como yo enseñaba en estos días. El Señor Jesús le dice, ahora no puedes entenderlo, Pedro, pero luego lo vas a entender. O sea, ahora no es tiempo de tu revelación, llegará el tiempo de tu revelación. Luego le dice Jesús a Pedro, porque llegará el día, Pedro, que vas ahí donde no quieres ir. Otros te ceñirán, te vestirán y te ceñirán. Y extenderás tus brazos. En ese momento Pedro no entendió que Jesús le estaba hablando de su propia muerte. Pero cuando, esto es histórico, no está en la Biblia, pero es histórico y es real. Cuando Pedro huía de Roma, se cruzó con el Señor por el camino. Y le pregunta a Pedro, ¿a dónde va, Señor? Y el Señor le respondió, vuelvo a Roma a ser crucificado otra vez. Y entonces se le reveló, Santo Espíritu de Dios, se le reveló a Pedro las palabras del Señor. Y volvió Pedro para ser crucificado y morir allí en Roma. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros no entendemos los propósitos y los tiempos de Dios. Lo que hoy nos parece malo a veces, lo que a veces nos parece que se nos ha cerrado, no entendemos que es parte del propósito para llegar al plan de Dios. Judas estaba dentro del plan de Dios. Iba a pagar por lo que hizo, pero era parte del plan de Dios. El plan de Dios era que Cristo tenía que morir, ser traicionado. Cristo tenía que padecer para pagar por nuestros pecados. Era el plan de Dios. Cuando tengo la visión de la palabra viva siendo crucificada en la eternidad, yo veo en la figura de la palabra a Jesús. Y Jesús declarando con sus brazos abiertos, crucificado, declarando, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, hermano, la declaración eterna, estaba la cruz acá y declaraba hacia adelante, pero hacia atrás hizo una declaración. Porque está escrito. Estas son las cosas que a veces no entendemos. Y por eso cuestionamos lo que alguien enseña o dice. Está escrito, mi hermano. Está escrito que fuimos llamados para testificar ante las potestades y los principados. Fuimos llamados para testificarle al cielo, a la eternidad. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, cuando la palabra estaba en la cruz, dio testimonio a la humanidad declarando humanamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hacia atrás declaró la palabra de gloria y dijo, para esta hora he nacido, porque fui engendrado en María para esta hora, fui hecho para esta hora. Y lo que estaba diciendo es, yo soy el propósito de Dios. Conoceréis la verdad
¿Y cuál es la verdad?, le dijo Poncio Pilato. ¿Cuál es la verdad? Porque la gente dice, no, yo conozco la verdad está escrita. Si la verdad no se te revela, puede tener 10.000 escritos, puede tener. La verdad se te tiene que revelar porque la verdad es el Espíritu Santo como representante absoluto de la Trinidad. Yuhu. La palabra de Dios dice en Colosenses, en él habita toda la plenitud, está hablando de Cristo. En él habita Dios mismo y en él habita el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Todo habita en él, toda la plenitud de la deidad habita en Cristo Jesús. Cuando hablamos del Espíritu Santo, es una figura de Jesús manifestada en nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de decir, no, porque al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y lo dividimos en tres. Y encima decimos, no, porque Dios es trino. La palabra trino divide. Dios es triuno. Tres que son uno. Escuche, el agua, usted puede agarrar un recipiente de agua y toma una parte y la pone en otro recipiente más pequeño y la pone a congelar. Y se congela y es hielo. Y otra parte la saca y la pone en un recipiente y la pone a hervir y se evapora. Tanto el vapor como el hielo y el líquido siguen siendo la misma agua. Así es Dios. Sea como Padre, sea como Hijo, sea como Espíritu Santo, sigue siendo el mismo Dios. Usted es un ser humano. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. Así como Dios es triuno, también nosotros somos tres en uno. Espíritu, alma y cuerpo, somos tres en uno. Usted no puede separar a ninguno porque al momento que separes nos morimos. Yuhu. Pero tenemos expresiones que son carnales, tenemos expresiones que son espirituales y tenemos expresiones que son almáticas. Pero no dejamos de ser quien somos. Así es Dios. Dios se puede presentar a tu vida como Padre, se te revela como Padre, se te revela como Hijo, se te revela como el Espíritu Santo, pero nunca deja de ser Dios. No separes a Dios, Dios es uno. ¿Y usted cómo piensa que yo lo supe? ¿Usted cree que yo lo supe por leer la Biblia? Yo he leído la Biblia muchas veces, hermano. ¿Usted piensa que yo lo supe por leer la Biblia? No, señor. Yo lo supe porque tuve encuentros. Yo me encontré con Él. Me encontré con el Padre, me encontré con el Hijo y me encontré con el Espíritu y siempre fue el mismo. Nunca cambió. Pero se me reveló a mi vida en diferentes formas. Entonces conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Sabe cuánta gente se levanta contra mí por lo que enseño y por lo que predico? ¿Sabe cuánto me cuestionan? ¿Sabe cuántos me dicen que estoy endemoniado? Que lo que yo enseño no es de Dios. Míreme un segundito. ¿Me importa? Yo sé quién soy, a quién oigo y a quién conozco y a quién sirvo. El problema de la iglesia es que no sabe a quién sirve, no sabe quién es. Usted tiene que saber quién es, para qué fue llamado. Yo sé para qué fui llamado. Cuando Dios me dijo, ¿estás dispuesto a que hablen mal de ti? ¿A que te critiquen? ¿Estás dispuesto? Yo le dije, sí, Señor. Porque eso es lo que te va a ocurrir, me dijo. Porque vas a hablar cosas que nadie enseña. Porque vas a llevar a la gente a una reforma espiritual que la gente no quiere ir porque la gente le tiene temor a lo desconocido. ¡Yujú! Cuando me habló en Ezequiel 33, el deber de la atalaya. Gisela Mariel Moyano, te bendigo, hermana. Cuando me habló del deber de la atalaya, me dijo, si ves venir la espada, más vale que des aviso. Yo hablo de lo que veo venir en el espíritu. Ayer estaba aquí en el departamento, salgo al balcón. Cuando salgo al balcón así, me invadió un aroma espiritual, hermano, de primavera. Me invadió. Yo digo, wow, estamos en victoria, hay victoria, hermano. Y sé que es así.
¿Y cómo lo sabe? Porque sé, que 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 sé. Esto es espiritual, es por fe. Pero esa fe, si no me revela la verdad no me va a liberar. Y la liberación a la que Dios hace referencia, Jesús hace referencia, tiene que ver con la ignorancia de la gente. Satanás, el diablo, utiliza la ignorancia para mantener a la gente aprisionada, atada a la religión, a los dogmas, a sus creencias, a que yo soy el maestro, yo soy el erudito en la palabra. Y lo único que enseñan es lo que ellos han estudiado a través de la Biblia, pero no tienen un conocimiento porque no conocen a Dios. No han edificado, solamente se basan en el fundamento, pero no tienen edificación. Para terminar, hace algún tiempo atrás, Dios me reveló que es una palabra matemática, la palabra fractal. Es matemática, es una palabra matemática. Para dar un ejemplo, es como el número pi. Usted hace una multiplicación por el número pi y siempre le va a dar lo justo y necesario, lo exacto. Número matemático, por ejemplo, 3,14. Para sacar una circunferencia de un algo y tener justo la medida justa. Usted mide el diámetro por 3,14 y le da la medida justa alrededor. Porque es un número matemático, es fractal. No importa cuál sea el diámetro, si es de kilómetros o de centímetros, siempre te va a dar lo justo, porque así es la palabra de Dios. No importa en qué tiempo, en qué función, siempre la palabra va a ser exacta porque es fractal. Entonces, el mismo verso, yo puedo predicar este mismo verso durante un año y jamás repetir una prédica. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios lo llena todo. Pero para que eso sea posible, para que yo agarre un verso de la Biblia y eso ocurra, yo debo tener y conocer la verdad. Y el Espíritu de verdad me llevará a esa verdad, porque me dirá todo lo que dice Jesús. Dios Todopoderoso me será revelado para que yo pueda impartirlo, para que pueda expresarlo a cada uno de ustedes. Entonces lo que yo predico no lo predica a nadie. ¿Por qué? Porque yo no hablo de lo que leo, yo hablo de lo que se me revela. Yo no hablo de lo que creo, sino de lo que Dios dice. Por eso la gente me cuestiona en lo que enseño, porque yo hablo cosas que ellos no hablan. Usted ve que las prédicas de ellos son todas repetidas. No, este lo predicó allá, siempre predican lo mismo. Yo me recuerdo antes, escuchaba a Zaqueo, todo el mundo predicando a Zaqueo, todo igual. Pastor que predicaba a Zaqueo lo predicaba igual. Zaqueo subía del árbol y se bajaba del árbol, subía del árbol y se bajaba. Era lo único que era un desgraciado y que le robaba a la gente y que esto, que el otro, pero llegó la salvación. Y hablamos de la misericordia de Dios cuando el verso no está hablando de la misericordia, sino está hablando de la gracia. Pero no voy a entrar en ese tema porque ese es otro tema. Pero cuando Jesús se le presenta a Zaqueo no fue a hablarle de la misericordia, fue a hablarle de la gracia. Que Dios nos ayude. Espero que le haya servido esta palabra. ¿Y cuál es la verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tenga cuidado. Ayer hablaba con un pastor que pertenecía a él a una denominación donde son muy estudiosos de esto, pero cero del Espíritu Santo. Y este pastor fue bautizado con el Espíritu Santo y de pronto se le armó, hermano, la controversia de lo que la religión le enseñaba y la controversia de lo que el Espíritu le decía. Y tomó la decisión de seguir al Espíritu. Y gloria a Dios por eso. Porque, hermano, yo puedo tener mucho conocimiento de esto, pero si no tengo al Espíritu, yo soy una persona muerta espiritualmente. Yo necesito al Espíritu en mi vida. Yo necesito conocer la verdad, porque es lo único que me va a hacer libre. Le invito a que usted sea un hombre, una mujer de intimidad. Le invito a que tenga sus charlas con el Espíritu Santo. Le invito a que hable con Él y se va a descubrir que Él le va a estar oyendo y le va a estar hablando. Usted va a oír la voz del Espíritu. Profeta Ezequiel Falcón, un abrazo grande, mi hermano.
usted va a oír la voz del Espíritu. Hermano, esto es por fe. Lo primero que va a pensar, se me vino este pensamiento. No, hermano, si vos ni siquiera estabas cerca de ese pensamiento. Eso es Dios que está hablando a tu corazón. Ahora, el fundamento de esa palabra que recibas es lo que va a decir si es de Dios o no es de Dios. Porque Dios es justo. Dios es santo. Dios, amado hermano, es misericordioso y lleno de gracia. Dios es el pensamiento. Dios no, me vino un pensamiento de parte de Dios. Ah, sí, ¿qué pensaste? No, ¿viste la hermanita esa que pasó por ahí? No, hermano, eso no es de Dios, tranquilo, gatito. Dios es justo, Dios es verdad. Pero lo invito, desafiarlo a Dios. Yo cuando conocí el Evangelio lo desafié a Dios. Bueno, si vos sos verdad, si sos vos, acá estoy. Así le dije a Dios, acá estoy. Y una voz audible me llamó. Por eso sé de lo que hablo. Yo he oído a Dios audiblemente, lo he oído en el espíritu, lo he oído en pensamiento, en la forma que usted quiera. Porque Dios es real. Cristo vive. El Espíritu Santo está aquí llenándolo todo. Esto no es un cuento, no es ficción. La palabra dice, la fe es por el oír, es por el oír. La fe es por el oír. La fe no es por leer, la fe es por el oír. El oír presenta otro cuadro. Primero dice, la fe es por el oír. Ok. Luego dice, y el oír. Y declara el oír por la palabra de Dios. Quiero que me entienda, lea etimológicamente. Por la palabra de Dios. No por las escrituras. Por la palabra, por Cristo. Por Cristo. Cristo es la palabra viva. Si permanecen en mi palabra, si permanecen en mí como una palabra, dice Cristo. El oír es por la palabra. Recíbalo. Porque, hermano, los brujos también leen la Biblia y no tienen fe. Los brujos creen, pero no tienen fe. Fe y creer son dos cosas muy diferentes. Un día vamos a tocar ese tema en profundidad. Bien, amados hermanos, les bendigo. Gracias por estar conectados y gracias por lo que van a ver luego este video. Los bendigo a cada uno. Hacemos una oración, acompáñenme allí. Amado Padre, Dios de gloria, Señor de poder, gracias por esta palabra. Gracias, Padre bendito, por la palabra revelada. Gracias por esa bendición que el Espíritu Santo nos permite entregar. Vuelvo y reitero lo que dije al principio, Señor. Para impartir se necesita un corazón que está dispuesto a recibir, Padre. Porque nunca se podrá impartir sobre un corazón que no está dispuesto a recibir, Señor. Yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que están conectados. Aquellos que se conectaron tarde, que vean nuevamente este video para que sean impartidos por la palabra que ha sido revelada y enseñada en esta mañana. Gracias te doy, Padre Santo, por cada uno de ellos. Los abrazo en mi corazón desde Cali, Colombia. Doy gracias al Señor. Soy el apóstol y profeta Hugo Urquiza. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Abrazo grande y los bendigo, mi hermano. Paz.